Dice así la palabra del Señor: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, amados hermanos. Bueno, seguimos este estudio a la carta de los Romanos, que es realmente muy hermoso poder considerarlo en esta noche ya, la segunda parte, ¿verdad?, de este estudio que el Señor nos permite dar en esta noche. Amén. Vamos a empezar, hermanos, con esa frase del versículo 5, ¿y por quién? ¿Verdad? En esta frase, ¿y por quién? Aquí en esta frase sugiere precisamente la agencia directa mediante la cual Dios dispensa su gracia. Esto es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Y nos puntualiza, amados hermanos, la palabra de Dios en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. Fijémonos bien qué es lo que muestra esta escritura. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17, dice así la palabra del Señor: pues la ley por medio de Moisés fue dada de la ley, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, la ley que le fue dada a Moisés de parte de Dios, claro, fue con el propósito de demostrar al hombre lo injusto que es y a su vez hacerle ver la necesidad de un Salvador. No cabe duda de que la realidad de la verdad plena, ¿verdad?, hacia la cual apuntaba la ley, vino a través de la persona únicamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Volviendo al texto, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo que recibió? La gracia y el apostolado. Esa gracia de Dios, amados hermanos y amigos, es precisamente ese favor inmerecido que Dios muestra a toda la humanidad pecadora, incluyendo a todo ser humano pecador. Por lo tanto, la salvación es un regalo de parte de Dios. Bendito sea su nombre. Pregunta: ¿usted en alguna ocasión ha recibido algún regalo? Bueno, la contestación pues es lógica, claro que sí. En el día de su cumpleaños posiblemente haya recibido algún regalo, pero ¿cuánto le cuesta ese regalo que ha recibido con anterioridad, ¿verdad?, en el transcurso de su vida? Realmente no nos cuesta ni un solo peso, pues dejaría de ser regalo. Esos regalos en muchas ocasiones también nos llegan inesperadamente, no lo esperamos, nos dan sorpresas los regalos. También, amados hermanos, para obtener la salvación de nuestras almas, solo basta con creer en ¿quién? En Jesucristo. Únicamente eso, creer en Jesucristo para obtener nuestra salvación de nuestras almas y vivir para Él, santificándonos día a día en Él, en su palabra. Qué hermoso, amados hermanos, es poder adquirir esa salvación tan grande de nuestras almas a través de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor por siempre.
Hoy en la actualidad observamos cómo el hombre ha creado métodos, él mismo, para obtener la salvación. El hombre dice, ve a tal lugar, o en ocasiones cómprate esto, ¿verdad? Lo otro, y no sé qué tantas cosas, o camina 1000 kilómetros, ¿sí? Sube de rodillas, quién sabe cuántos metros o kilómetros, etcétera, etcétera. El hombre trata a través de sus métodos beneficiarse de la salvación. Es algo ilógico eso, nunca va a llegar la salvación de esa manera. Y todo esto ellos lo hacen, ¿verdad? Estos hombres, mujeres, hasta niños, ¿verdad? Jóvenes, con el fin, dicen ellos, de alcanzar el favor de Dios. Así lo declaran. Este tipo de pensamientos, quiero decirle que no va acorde a lo que la Biblia enseña. La Biblia nos muestra todo lo contrario. Vamos a verlo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Doy lectura en la versión Dios habla hoy. Dice así: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Es un regalo hacia la humanidad, hacia nosotros. Bendito sea el Señor. Para cerrar este punto, no existe en el mundo ningún otro medio para alcanzar la salvación. No existe en el mundo. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El hombre por sí solo, utilizando sus métodos, nunca lo podrá conseguir, sea lo que sea, llámese como se llame. Nunca, absolutamente, con el método humano se va a conseguir la salvación. La salvación se obtiene a través de la fe en el Hijo de Dios, esto es, en Jesucristo. Bendito sea su nombre. Esto lo podemos constatar muy claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Voy a dar lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así la palabra del Señor, leo para ustedes. Solo en Jesús hay salvación. Empieza diciendo, versión Palabra de Dios para Todos. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Volviendo al texto de la materia, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo recibe directamente de Dios, ¿verdad?, por Jesús, el llamado a ser apóstol. Este término apóstol se refiere única y exclusivamente a los 12. Y solo aquellos que fueron designados personalmente por Cristo son verdaderos apóstoles. O fueron verdaderos apóstoles. Y quiero señalar lo siguiente. Después de la muerte de Juan, no hubo más apóstoles. Hablo de una manera oficial, a través de nuestro Señor Jesucristo, oficialmente. Lo que en verdad, amados hermanos, en el Señor nos debe de ocupar hoy en día, en pleno siglo XXI, es la predicación del Evangelio de salvación. Eso es lo que nos debe de ocupar. Más de cualquier nombramiento, más que cualquier otra cosa, necesitamos proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Fijémonos claramente cómo la predicación apostólica tenía una meta concreta. Esto lo podemos ver en el mismo texto, ¿verdad?, de Romanos. Esto es, en esa frase, ¿verdad?, para la obediencia ¿a qué? A la fe. Ese era el objetivo de la predicación del Evangelio, para la obediencia de la fe.
Esta palabra obediencia, ¿sí?, que en el griego es hupokoe, significa acatamiento. Fíjense bien lo que significa obediencia: acatamiento o sumisión. Y acatamiento, en el diccionario de la Real Academia Española, significa aceptación y cumplimiento de una orden, de alguna ley. Es increíble poder ver a cristianos que creen en Dios y en su palabra, pero ¿saben una cosa? No se someten a Dios. O sea, a la ley divina, ¿verdad? A su ley, su mandamiento. A ese tipo de personas se les enseña la palabra de Dios, las verdades absolutas y eternas, pero ¿sabe qué es lo que hacen? Ponen su opinión por encima de las verdades espirituales. En todo momento ponen una excusa y se oponen a la enseñanza divina, que a través de su palabra podemos darnos cuenta de ellas. Ellos dicen, pues sí, dice la Biblia que debo amar a mis enemigos, pero siempre ponen el pero hermano, no sabe usted cuánto me ha hecho, ¿verdad?, esta persona, cuánto me hizo. También dice la Biblia que debo perdonar, pero, ¿verdad?, muchos peros. Si supiera cómo me ofendió y hasta habló muy mal de mí. Por ello es de que el mensaje de Dios para nuestra vida, ¿no?, es el amar y el perdonar a aquellos que nos ofenden. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, como Él también, ¿verdad?, nos amó y también nos perdonó a cada uno de nosotros. Por lo tanto, fíjense bien, la fe, la verdadera fe que salva, ¿sabe qué es lo que produce? Produce obediencia y sumisión al señorío de Jesucristo. Esa es la verdadera fe que salva, aquella que produce obediencia y sumisión al señorío de Jesucristo. Eso lo podemos ver muy claramente también en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 22 al 27. Leo para ustedes la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios, además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces le diré muy claramente, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. ¿A qué se dedicaron? A hacer el mal. O sea, una falta de obediencia a los mandamientos de Dios. Del versículo 24 al 27 vemos cómo la palabra de Dios muestra a dos tipos de personas, una prudente y otra insensata. Y la prudente es aquel que oye las enseñanzas de Jesucristo y ¿qué es lo que hace? Las pone en práctica. Ese es el hombre precisamente sensato, ¿sí?, prudente. Y el insensato es el otro tipo de persona, ¿verdad?, que no está fundado en la roca. Ese es el insensato. Es aquel que escucha la palabra, pero ¿qué es lo que hace? Pues no la pone por obra, no la practica. Se llena de conocimiento, pero no practica lo que Dios demanda de nuestras vidas. Este está fundado en la arena, o sea, en el vasto conocimiento del propio hombre. Este tipo de fe es la fe natural, una autoconfianza en sí mismo, en el hombre. Por ejemplo, cuando alguien toma, ¿verdad?, un transporte público, llámese como se llama el transporte público, existe una certeza natural que todo está bajo control. Se toma como algo normal, ¿sí?, y que llegaremos, ¿verdad?, pensamos luego al lugar deseado, al lugar de destino. Es una fe natural, ¿sí?
Otro ejemplo es cuando el agricultor planta su semilla, está poniendo allí en manifiesto el mismo agricultor su fe natural, pues cree que en el tiempo apropiado recogerá sus frutos. Infinidad de ejemplos, ¿verdad?, que existen, por lo que este tipo de fe natural es una fe innata. El hombre y la mujer nace con ese tipo de fe, una fe natural, pero esa fe no salva. El hombre la trae por naturaleza, ¿verdad?, desde que nace, pero la fe sobrenatural, salvadora, se encuentra en Jesucristo. Y este tipo de fe precisamente está por encima de la fe natural que el hombre regularmente trae desde que nace. La fe sobrenatural es la que salva, se encuentra en Jesucristo. Y muchas de las veces también hasta por encima, ¿verdad?, de la propia razón del hombre, humanamente hablando. Porque este tipo